Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Semana a Semana. Hemos venido hablando desde hace ya algunos años sobre el tema de las empresas familiares en nuestro programa, con nuestro columnista, el contador Marcelo Maciota. Hoy vamos a hablar también de este tema de las empresas familiares y del impacto que tienen las empresas familiares, las modificaciones legales que han sufrido en estos últimos tiempos, tanto el Código Civil como el Código de Comercio. Después del auspicio, estamos con Marcelo Maciota en la mesa. Responsabilidad, compromiso y dedicación en la producción y comercialización de especialidades medicinales de uso humano, con más de 50 años de trayectoria en el mercado. Laboratorios Lavimar, Avenida Larrabure 2460, Villa María. Hola Marcelo, ¿qué tal? Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, hay que ponerse a estudiar para asesorar a las empresas ahora porque estas modificaciones del código influyen en la vida de las empresas, ¿no? Y sobre todo familiares. Sí, ha habido una batería de herramientas que en realidad han sido dignas de, digamos, innecesario considerarlas, estudiarlas fundamentalmente. En mi caso, como asesor de empresas familiares, que no tengo una formación como abogado, sino como contador público, son temas específicamente legales, para lo cual he realizado un trabajo de investigación a los fines de poder comentarte a vos y a la audiencia algunos aspectos que yo considero los más significativos en lo que es la vida de la empresa familiar. Empresa familiar que, hagámosle este antecedente, desde el punto de vista legislativo, nunca hubo nada legislado en nuestra República Argentina o en nuestra legislación vigente. Estaban totalmente fuera del alcance de todo tipo de cuestión legislativa. Como hace años que viene insistiéndose sobre la necesidad de contar con una herramienta fundamental, más allá de que las empresas se puedan poner de acuerdo, que las familias puedan establecer consensos para marchar ordenadamente, dejar esto plasmado en un protocolo familiar es el objetivo a los fines de que tengamos un documento de base para guiarnos en el mediano y en el largo plazo. Fue siempre discutido, polemizado, si este denominado protocolo familiar es un instrumento de validez legal. En realidad es un instrumento, hasta antes de que entre en vigencia esta reforma prometida o programada, si se quiere, para el 2016, hasta el presente es un instrumento que tiene validez legal entre las personas que lo firman. Es decir, es un pacto ético, es un pacto de caballeros, tiene efecto entre las personas que lo suscriben, pero, como se dice jurídicamente, no es oponible a terceros. Esto es una frase muy jurídica, pero para la gente que nos sigue en esta columna, digamos que no sea oponible a terceros quiere decir que hay alguna cuestión que uno la puede discutir hasta cierto punto, no con quien lo firmó, sino con los terceros, porque yo no puedo oponer lo que dice este protocolo ante una determinada cuestión jurídica. Bien, ahora lo que va a ocurrir es que dentro del ámbito del Código Civil, Código Civil y Comercial en este caso, pero no dentro de la Ley de Sociedades, va a tener entidad jurídica el protocolo. Y esto merced a lo siguiente. Esta modificación lo contempla en el artículo 1442 del nuevo código, lo introduce aportándole un mayor valor legal, considerándolo dentro de un capítulo denominado contrato asociativo. Fíjate vos, este ha sido los juristas que han trabajado en este tema, lo han asociado a un contrato de colaboración, de organización o participativo con comunidad de fin. Es decir, que tenga un fin común, que no sea una sociedad, es decir, que no va a estar regido por la Ley de Sociedades Comerciales, que muchos de nosotros la conocemos, la Ley 19.550. Reitero, está siendo reconocido, está siendo admitido y con la posibilidad de que sea inscripto. Esto le va a dar validez ante terceros, es decir, validez ante toda la sociedad. Porque teníamos nosotros una alternativa que en algunos casos lo hemos utilizado, que por ejemplo, dentro del estatuto de una sociedad anónima o dentro del contrato constitutivo de una SRL, determinadas cláusulas que contiene el protocolo se incluían. Claro, se hace una modificación del estatuto o del contrato constitutivo y se incluían, y al incluirse y después publicarse en el Registro Público de Comercio, etcétera, etcétera, tomaban validez legal
Pero algunas cláusulas seguían siendo algo controvertidas, porque por ahí la familia resuelve determinada solución para un determinado caso que no coincide con lo que a lo mejor estaba estableciendo el Código Civil o la legislación de fondo. Pero ahora va a incrementarse su valor legal entre partes y frente a terceros en función de las siguientes normativas. Como hablé recién, el artículo 1442 le da vida y lo reconoce ya sea como un contrato de colaboración, de organización o un contrato participativo. Así lo define el artículo 1442. Bueno, esto le ha dado el legislador. Yo coincido con que estas modificaciones tienden a mejorar y a hacer mucho más moderno el Código Civil y Comercial, que son la base de la legislación de nuestras relaciones, no tanto civiles como comerciales. Bueno, como nosotros hemos estudiado el Código Civil, es el Código de fondo. Digamos que se aplica supletoriamente. Bueno, digamos, de fondo es nuestra Constitución. Así es. Por eso digo, las relaciones civiles y comerciales, claro, los códigos son legislación de fondo. Lo que no esté en otra legislación, venís al Código Civil a ver qué es lo que establece. Bueno, y con relación a otro tipo de medidas, digamos, que están impactando en la relación familiar. Acá, como para darle un poco terminar dándole forma al protocolo, va a poder permitir esto de que hay un dispositivo que habla de sociedades informales. O sea, dentro de este mismo capítulo que yo estaba comentando de la reforma, habla de sociedades informales. Y entonces permite la invocación entre socios e inclusive la oponibilidad de las cláusulas frente a terceros respecto de contratos que pueden estar inscriptos o no inscriptos. Después, hay un detalle que sí es muy importante, que lo trae el artículo 1024, que tiene relación con los sucesores universales. Los sucesores universales son aquellos que pueden ser herederos forzosos, fundamentalmente aquellos que son los que legítimamente suceden al causante. El causante es la persona que deja de existir. Eso nosotros lo conocemos, pero para transmitírselo a la audiencia. Bien, está reconociendo los sucesores universales los efectos del contrato, en este caso este contrato que se llama protocolo familiar, se extienden tanto activa como pasivamente a los sucesores universales. Y finalmente, supera a la limitación de la ley actual que solo permite a los cónyuges ser socios de firmas que tengan responsabilidad limitada. Esto cuando nosotros estudiábamos sociedades comerciales en la universidad nos habían hecho saber que lo que es la sociedad conyugal no podía, los esposos no podían, actualmente no pueden, después de la reforma sí podrán, no pueden formar parte de sociedades donde la responsabilidad no esté limitada. Esto tenía un fundamento. El espíritu era de el patrimonio familiar, que en todo, ya sea el de la mujer, el del marido y el de la esposa, totalmente expuesto ante situaciones adversas. Entonces ellos no podían constituir una sociedad de hecho. Sí, sociedades anónimas o donde la responsabilidad estuviese limitada. Bien, esto ahora se va a poder permitir. Otra buena, que vamos a hablar, otra modificación que es interesante. Vengo a la segunda, habíamos hablado de la primera, es la legitimación del protocolo. Hablamos de la segunda está relacionada con lo que se llama, esta porción que si la vemos del lado del causante se llama la porción disponible, del lado del que está pensando en su sucesión, dice, esto es lo que yo tengo disponible. Hasta el momento se hablaba del 20%. Es decir, que lo que puede disponer libremente sin que la ley se lo diga previamente. Claro. Hasta el momento. Porque la ley dice, el Código Civil dice que hay herederos forzosos que no pueden quedar al margen, no pueden ser, digamos, salvo alguna situación muy especial, no pueden quedar al margen de lo que es la sucesión y de heredar. No pueden dejar de heredar. Pero hay una porción que para el heredero se llama la legítima, porque eso es lo que legítimamente me corresponde, y para el que está pensando en la sucesión se llama la disponible, que ha sido ampliada del 20% a 1/3. Es decir, que esta ampliación lo que permite es darle la posibilidad a quien está pensando en la sucesión que si los bienes y la magnitud de los bienes se lo permiten, pueda decir, bueno, yo acá tengo dentro de mis sucesores un grupo a los que le interesa la continuidad de la empresa familiar y otro grupo no. Puede utilizar
ese patrimonio, ese activo o activo menos pasivo, digamos, como bien lo dije recién, ese patrimonio expuesto a la empresa familiar y decir, bueno, esto va a ser mi porción disponible y yo se lo voy a dejar a Alberto y a Marcelo, que si bien pueden o no ser herederos forzosos, yo se lo dejo a ellos. Sí, va a tener una libre disponibilidad. Una Eso da libre mucho más de un disponibilidad. margen de maniobra al... Y le da una maniobra que un margen de maniobra, como vos bien decías, a los fines de que pueda arreglar y a los otros hijos que a lo mejor les interesan otras actividades, compensarlo con otro tipo de bienes, que esto si bien ahora se podía hacer con ese 20% era un poquito más complejo. Marcelo, nos quedan 2 minutos y medio. Vamos Bien. a la otra modificación que es importante modificación también. que es muy importante es esto de las convenciones matrimoniales. Nosotros hasta el momento sabemos que cuando se unen en matrimonio, tanto la esposa como el esposo, a partir de ahí todo lo que generan se llaman bienes gananciales. Y lo que traen antes se llaman bienes propios. También, durante la vida matrimonial, pueden recibir por herencia, por legado o donación, bienes propios. Pero no había ninguna opción. Ahora hay una opción, que los contrayentes, al momento de contraer matrimonio, elijan si van a elegir. Elijan el régimen, digamos, de los bienes propios o el régimen de los bienes gananciales. Si eligen el régimen de los bienes propios, ese bien, al momento de constituirse el matrimonio y todos los frutos que genere ese bien, in eternum, permanecerán bajo la administración y serán siempre del cónyuge que lo tenía al momento de contraer matrimonio. Esto facilita muchísimo. Es discutible, es para un debate amplio, yo tendría mucho más para comentarte, pero lo que quiero transmitir es esto de que esto no existía. Ahora es perfectamente posible, o va a ser perfectamente posible. Esto es a partir del 2016. A partir del 2016 le va a dar la posibilidad, por ejemplo, a un fundador o a alguien que es un sucesor de una empresa familiar que viene marchando y que tiene otros hermanos, que tiene otros primos, cuando le puede decir tanto un contrayente masculino a su querida esposa futura o viceversa, decirle, mira, esto es propio mío, no va a entrar dentro de lo que va a ser nuestros bienes gananciales y entonces no afectamos esto que pertenece a toda mi familia. Marcelo, como presentación del tema me parece muy interesante, por lo menos hemos dejado la información, después seguramente dará para el análisis, porque es muy rico cada uno de los temas para profundizarlo, no solamente en los aspectos jurídicos, sino en los aspectos de la mecánica de la empresa familiar, que es lo que te atañe a vos, ¿no? Sí. Así que no sé si querés hacer una reflexión final. Sí, la reflexión es que esto va a permitir, la está reconociendo a la empresa familiar y se están instrumentando aspectos legales que ayudan mucho a lo que es la trascendencia de la empresa familiar. Gracias nuevamente. Bueno, un gusto, Alberto. Vamos al corte y cuando regresemos estamos con nuestro próximo invitado. Ya volvemos.